Cuando las mentiras se caen, la verdad no siempre brilla. A veces llega envuelta en sombras. El amanecer apenas comenzaba a iluminar la sala de la casa de Isabela. El aire estaba cargado de una tensión que se podía sentir en cada rincón. Una tensión que había estado acumulándose durante días, semanas, quizás incluso años. Isabela se movía con una calma estudiada, sirviendo café en 2 tazas. Sus manos, aunque firmes, delataban el nerviosismo que sentía. Frente a ella, Adrián permanecía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en la mesa de madera. La noche anterior había sido un torbellino de descubrimientos y emociones, y el desconcierto aún se reflejaba claramente en su rostro. Finalmente, rompió el silencio. Su voz era un murmullo cargado de dolor y confusión. «Encontré unos documentos con tu nombre», dijo, sin levantar la vista del café. «¿Por qué apareces en los archivos de don Ernesto, junto al mío?» Isabela dejó la jarra de café sobre la mesa y lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, una compasión que parecía venir de un lugar muy lejano. Con una voz contenida, casi como si temiera que las palabras se rompieran, respondió «Porque hace muchos años, tu vida cambió por una decisión que no fue tuya». Adrián levantó la cabeza de golpe. Sus ojos buscaron los de ella, buscando una respuesta, una negación, cualquier cosa que desmintiera la terrible sospecha que comenzaba a formarse en su mente. «Entonces, ¿todo lo que viví fue una mentira?». El dolor en su voz era palpable, como una herida abierta. Isabela negó suavemente con la cabeza «No. Adrián, lo que viviste fue real». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero la historia que te contaron no lo fue». En ese momento, la verdad comenzaba a asomarse, no como un rayo de luz, sino como una sombra que amenazaba con devorarlo todo. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, el drama tomaba un nuevo giro. Valentina llegó corriendo a las afueras de la imponente mansión Santa María, con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza. Los rumores en el pueblo corrían como la pólvora en un investigador privado. Un hombre desconocido para todos estaba haciendo preguntas, hurgando en el pasado de la familia más poderosa y secreta del lugar. «¿Qué está pasando ahora?», se preguntó en voz alta, más para sí misma que para nadie más. Cada día sale una nueva sombra de esta familia. Justo en ese instante, una voz fría y cortante la interrumpió. «No te metas donde no te llaman, Valentina». Era Lucía, que había aparecido de la nada, con su habitual aire de superioridad y una mirada que lanzaba advertencias silenciosas. «Aquí todos tenemos algo que perder», añadió, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Pero Valentina no se amilanó. La miró directamente a los ojos, sin miedo. Sabía que Lucía no mentía. En la mansión Santa María, todos guardaban secretos, todos tenían algo que ocultar, pero también sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaba involucrada hasta el cuello, y la curiosidad, o quizás un profundo sentido de justicia, la impulsaba a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Al caer la noche, en la soledad de su despacho, don Ernesto Santamaría sentía que los cimientos de su imperio comenzaban a temblar. Sobre su escritorio estaban los mismos documentos que Adrián había encontrado, papeles que contenían secretos que él había guardado bajo 7 llaves durante décadas. Pero esa noche había algo nuevo, algo que no estaba allí antes, en un sobre sin remitente, cerrado con un sello desconocido que parecía una afrenta directa a su poder. «¿Quién se atreve a enviarme esto?», murmuró con una mezcla de sorpresa y enfado. Con manos temblorosas, rompió el sello y abrió el sobre. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Eran fotografías recientes, tomadas sin su conocimiento. En ellas se veía a Adrián junto a Isabela, conversando en secreto, sus rostros demasiado cerca, sus gestos demasiado íntimos. Y debajo de las fotos, una nota escrita, con una caligrafía anónima y amenazante: «La verdad ya no está bajo tu control». Una rabia contenida se apoderó de don Ernesto. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los puños sobre la mesa. «Así que el pasado decidió volver por mí», siseó entre dientes. Se dio cuenta de que las sombras que había intentado enterrar con tanto esmero
estaban resurgiendo, y esta vez venían a reclamar lo que era suyo. Esa misma noche, en el café del pueblo, la intriga seguía tejiendo su red. Valentina se encontró cara a cara con el hombre del que todos hablaban, el misterioso investigador privado. Era un hombre de mediana edad, con una mirada seria y penetrante que parecía capaz de ver a través de las personas, y una voz firme que inspiraba una extraña mezcla de confianza y temor. «Busco a don Ernesto Santamaría», dijo él, sin rodeos. «Tengo información que podría cambiar su historia». Y la de su familia. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué tipo de información?», preguntó, tratando de mantener la compostura. El investigador no respondió directamente. En lugar de eso, le entregó un sobre grande y pesado, idéntico al que había recibido don Ernesto, pero con un contenido diferente: fotografías, registros y algo más. Explicó mientras ella lo tomaba: «Pruebas de que alguien en esa mansión lleva años ocultando una verdad». Con el corazón en un puño, Valentina abrió el sobre. Sus ojos se abrieron como platos y su rostro se transformó por completo. Dentro había una fotografía antigua y descolorida. En ella se veía a un pequeño Adrián, un niño de no más de 5 años, sonriendo a la cámara. Pero lo que la dejó sin aliento fue la mujer que lo sostenía en brazos, una mujer de rostro amable y mirada triste, una mujer que claramente no era parte de la familia Santamaría. La pieza que faltaba en el rompecabezas estaba ahora en sus manos. De vuelta en la casa de Isabela, el ambiente era insostenible. Adrián, abrumado por la confusión y el dolor de la revelación a medias, se levantó bruscamente de la silla. Sentía la necesidad de huir, de escapar de esas 4 paredes que de repente se sentían como una prisión. Isabela se apresuró a detenerlo, su voz teñida de desesperación en «Por favor, Adrián, no tomes decisiones sin saberlo todo». Él se giró y la miró, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que a Isabela se le encogió el corazón. «Entonces dime tú», suplicó él, con la voz rota, «¿qué soy para ti?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todo el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Isabela respiró hondo, sintiendo como la verdad le quemaba en los labios, luchando por salir. Estaba a punto de confesarlo todo, de liberar el secreto que la había consumido durante años. «Eres lo que más he querido proteger», susurró con voz temblorosa, pero antes de que pudiera añadir una palabra más, unos golpes secos en la puerta los sobresaltaron a ambos. Era Valentina. Entró sin esperar respuesta, con el sobre del investigador en la mano y una expresión de urgencia en el rostro. Al ver a Adrián y a Isabela juntos, supo que había llegado en el momento justo. «Creo que deben ver esto», dijo, mirando a ambos con una intensidad que lo decía todo. El silencio en la habitación era absoluto, mientras Adrián tomaba la fotografía que Valentina le extendía. Sus dedos temblaron al tocar el papel viejo. Reconoció su propio rostro de niño, una versión inocente de sí mismo que apenas recordaba, pero sus ojos se clavaron en el fondo de la imagen, en el lugar que servía de escenario en ese lugar. «No es esta casa», susurró, más para sí mismo que para los demás. La memoria, fragmentada y borrosa, comenzaba a arrojar destellos de un pasado que creía olvidado. Isabela, de pie a su lado, asintió lentamente, confirmando sus peores temores. «No, Adrián», dijo con suavidad. Ese fue el inicio de todo. La tensión en el aire se hizo casi física. Valentina sintió que estaba presenciando el momento exacto en que una presa cuidadosamente construida durante décadas estaba a punto de reventar. Isabela los miró a ambos, a Adrián y a Valentina, y supo que ya no había vuelta atrás. La verdad, una vez puesta en movimiento, era imparable. «Si van a seguir buscando», les advirtió con una seriedad solemne, «deben estar listos para lo que viene». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo, porque hay verdades que no perdonan a las piezas, comienzan a encajar. Adrián conoce una parte de su origen, una verdad fragmentada que solo ha servido para abrir más preguntas. Valentina tiene en sus manos la prueba que todos temían, la llave que podría desvelar el secreto más oscuro de los Santamaría. Y don Ernesto, desde la soledad de su despacho, siente por primera vez en su vida que el control se le escapa de las manos
como arena entre los dedos. En la oscuridad de la verdad, cada paso hacia adelante puede ser, sin saberlo, el comienzo del final. Gracias por acompañarnos en este capítulo. No olvides suscribirte para no perderte cómo continúa esta historia. Nos vemos en el próximo episodio.